El amor que se convirtió en horror. Eran jóvenes, hermosos y parecían la pareja perfecta. En las fotografías, sonrisas impecables. En las calles, un aire de cuento de hadas moderno. Pero detrás de aquella fachada se escondía algo oscuro, algo que ni los amigos más cercanos hubieran podido imaginar. El amor, que debería ser luz, se transformó en tinieblas. Su obsesión no conocía límites y juntos cruzaron la línea que separa la pasión del horror. Esta no es solo la historia de una pareja, es el retrato de cómo dos corazones pueden latir al unísono para el mal. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es una leyenda urbana ni una invención. Es real, perturbador y dejó cicatrices imborrables en la memoria de todo un país. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y acompáñanos en cada historia de misterio y oscuridad que te hará mirar el mundo con otros ojos. En la pequeña ciudad de St. Catharines, en Canadá, nadie podía sospechar que dos jóvenes aparentemente comunes estaban a punto de escribir uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del país. Paul Bernardo era visto como un muchacho carismático, atractivo y ambicioso, alguien que llamaba la atención donde quiera que iba. Karla Homolka, con su dulzura y sonrisa angelical, parecía la novia soñada. Cuando sus caminos se cruzaron, nació una relación intensa, marcada por una pasión arrolladora que fascinaba a quienes la contemplaban desde fuera. Pero, tras el brillo de sus ojos, enamorados, se ocultaba una atracción por el peligro y lo prohibido. Lo que empezó como una unión envidiable, pronto se convirtió en un pacto macabro, alimentado por secretos oscuros, deseos retorcidos y una complicidad que sobrepasaba todos los límites de la moral. La ciudad, sin saberlo, estaba por enfrentarse con el rostro más cruel de la maldad disfrazada de amor. Paul Bernardo creció rodeado de apariencias, pero su juventud ya escondía señales inquietantes. Desde temprano, en sus ojos se notaba una agitación extraña, un deseo de control y dominio que quienes lo conocían de cerca no podían ignorar. A pesar de su encanto superficial, su personalidad estaba marcada por una necesidad enfermiza de poder, especialmente sobre las mujeres. Relatos de relaciones anteriores revelaban un patrón de manipulación y actitudes agresivas, aunque muchos no daban crédito a esas señales, pensando que eran simples exageraciones juveniles. Sin embargo, dentro de Paul, la oscuridad se alimentaba en silencio, sostenida por la sensación de impunidad y el placer de cruzar límites. Lo que para otros podía ser fantasía o impulso reprimido, para él se convertía en práctica. El joven carismático empezaba a construir los cimientos de una doble vida. Por un lado, el hombre encantador que todos admiraban. Por el otro, un depredador en formación, cada vez más cerca de encontrar a la cómplice perfecta para sus instintos. Karla Homolka, en cambio, creció en un ambiente que, a simple vista, parecía estable y normal. Era una joven aplicada, responsable y con un aire inocente que la hacía destacar entre sus amigas. Sus profesores la describían como obediente y dedicada, y quienes la conocían jamás hubieran sospechado lo que se ocultaba bajo aquella apariencia angelical. Sin embargo, dentro de Karla existía una necesidad latente de aprobación y de pertenencia, un vacío que la hacía vulnerable a figuras dominantes. Cuando conoció a Paul, ese vacío encontró un espejo perfecto. Él ofrecía la intensidad y el poder que ella anhelaba, mientras que ella se convertía en la adoradora sumisa que alimentaba el ego de él. Lo que parecía un romance apasionado se transformó rápidamente en una relación marcada por el control y la dependencia. Karla no solo aceptaba las reglas de Paul, sino que comenzaba a compartir sus oscuros deseos, cediendo poco a poco su voluntad
en nombre de un amor que pronto mostraría su verdadero rostro. El vínculo entre Paul y Carla se fortaleció con una velocidad que sorprendía a todos. En poco tiempo se volvieron inseparables, viviendo un amor que desde afuera parecía inquebrantable, pero que en realidad estaba marcado por la manipulación y la sumisión. Paul ejercía un poder absoluto sobre Carla, envolviéndola en un juego psicológico donde la dominación se disfrazaba de amor. Él alimentaba su autoestima con elogios y promesas, al mismo tiempo que imponía exigencias cada vez más perturbadoras. Carla, cegada por la obsesión y temerosa de perderlo, comenzó a aceptar lo inaceptable, normalizando situaciones que hubieran horrorizado a cualquiera. Este lazo enfermizo se convirtió en un pacto silencioso, donde lo prohibido se mezclaba con lo cotidiano. Así, lo que parecía ser una pareja ejemplar era, en realidad, una unión que se dirigía hacia el abismo. El destino de ambos quedaría sellado cuando sus fantasías más oscuras empezaron a transformarse en actos concretos. Con el paso del tiempo, las exigencias de Paul se volvieron cada vez más oscuras. Su obsesión por el control y la violencia lo llevaba a fantasear con actos que desafiaban todo límite moral. Carla, atrapada en esa red de dependencia, comenzó a ceder ante deseos que la aterraban, pero que aceptaba como prueba de amor. La dinámica entre ellos se convirtió en un ciclo de manipulación. Él pedía, ella obedecía, y en ese juego enfermizo ambos se hundían más en la perversión. La pareja, que a los ojos del mundo seguía mostrando sonrisas y gestos de cariño, cultivaba en privado un universo de secretos inconfesables. Paul encontraba placer en traspasar fronteras cada vez más peligrosas, y Carla, cegada por el vínculo, lo acompañaba en silencio. La relación ya no era solo amorosa, era un pacto de lealtad macabra, una unión destinada a transformarse en una tormenta que marcaría para siempre la historia criminal de Canadá. La máscara de normalidad que Paul y Carla mostraban ante la sociedad contrastaba con la oscuridad de sus noches. Mientras los vecinos los veían como una pareja joven y apasionada, dentro de su mundo privado se gestaba una espiral de violencia y deseo enfermizo. Paul comenzaba a revelar su faceta más cruel, probando límites y disfrutando de la sensación de poder absoluto sobre quienes lo rodeaban. Carla, lejos de alejarse, se fue sumergiendo cada vez más en ese abismo, justificando cada acto como parte de un amor inquebrantable. Era como si ambos hubieran creado un universo paralelo donde las reglas morales no existían, donde lo prohibido era la norma y el dolor ajeno se convertía en entretenimiento. Esa complicidad oscura sellaba su relación, fortaleciendo un lazo que pronto los llevaría a cometer atrocidades imposibles de ocultar. El cuento de hadas se transformaba en una pesadilla real, escrita a dos manos y alimentada por la perversión compartida. Paul empezó a desarrollar un patrón inquietante de conducta fuera de su relación. Sus paseos nocturnos se transformaron en momentos de acecho, donde buscaba a jóvenes desprevenidas para alimentar sus fantasías sádicas. Las agresiones comenzaron de manera aislada, casi invisibles para las autoridades, pero dejaban tras de sí un rastro de miedo entre las víctimas. Carla sabía de estas inclinaciones y, aunque al principio fingía escandalizarse, en el fondo se convirtió en cómplice silenciosa. Su amor enfermizo la hacía justificar lo injustificable, convencida de que estaba participando en algo especial, un secreto compartido solo entre ellos.
La sensación de estar al lado de alguien poderoso y temido alimentaba su ego tanto como el de Paul. Sin darse cuenta, había cruzado un punto sin retorno, convirtiéndose no solo en espectadora, sino en parte esencial del oscuro reinado que su pareja estaba construyendo en silencio. La doble vida de Paul pasaba inadvertida para la mayoría. En su trabajo y en reuniones familiares mantenía la imagen de joven encantador y ambicioso, lo que hacía difícil sospechar de él. Mientras tanto, en la oscuridad, perfeccionaba sus métodos de control y violencia. Cada ataque aumentaba su confianza, y el hecho de no ser descubierto lo llenaba de una peligrosa sensación de invulnerabilidad. Carla, en lugar de alejarse, se acercaba más a él, viendo en esas confesiones un gesto de intimidad y confianza. El secreto de Paul se transformó en el secreto de ambos, un lazo invisible que los mantenía unidos en un pacto cada vez más tenebroso. La emoción del peligro se convirtió en un ingrediente de su relación, reemplazando la normalidad por un constante estado de tensión. Juntos empezaban a forjar una identidad distinta. No eran simplemente novios, eran compañeros en una misión macabra que pronto alcanzaría un nivel impensado. Con el tiempo, Paul ya no se conformaba con sus crímenes aislados. Su ambición y su sed de control lo empujaban a querer más, a transformar su vida privada en un escenario donde pudiera demostrar hasta dónde llegaba su dominio. Fue entonces cuando sus deseos se centraron en Carla misma, exigiendo pruebas de lealtad cada vez más retorcidas. Ella, cegada por la obsesión y el miedo de perderlo, aceptó condiciones que desafiaban toda lógica. Así, la relación se convirtió en un experimento de sumisión absoluta, donde Carla sacrificaba su propia voluntad para mantener el vínculo. Paul encontraba placer en someterla y al mismo tiempo en verla colaborar con sus planes. El círculo de confianza se cerraba. Ya no había vuelta atrás, pues ambos estaban atados no solo por el amor, sino por secretos compartidos que, si salían a la luz, destruirían cualquier apariencia de normalidad que aún mantenían. La relación comenzó a deslizarse peligrosamente hacia una dinámica donde el dolor y el sufrimiento eran parte del romance. Paul convenció a Carla de que la verdadera prueba de amor era acompañarlo en sus fantasías más oscuras, y ella aceptó como si se tratara de un sacrificio necesario para conservarlo. El poder de manipulación de Paul era tal que logró transformar a la joven angelical en una sombra de sí misma, alguien dispuesta a transgredir cualquier límite moral. En la intimidad de su hogar, las conversaciones ya no eran sobre sueños o proyectos, sino sobre cómo satisfacer los impulsos más prohibidos. La pareja, que para los demás seguía representando una historia de amor apasionado, había sellado en secreto un pacto de sangre. Cada día que pasaba, el abismo se hacía más profundo, y lo que hasta entonces era solo fantasía, estaba a punto de convertirse en realidad irreversible. Los primeros actos en conjunto marcaron un antes y un después. Paul, acostumbrado a actuar en solitario, encontró en Carla a la cómplice perfecta, alguien dispuesta no solo a guardar silencio, sino a participar activamente. Esa complicidad fortaleció su unión, envolviéndolos en una espiral que ya no podía detenerse. Los gestos de ternura entre ellos se mezclaban con conversaciones macabras, creando un contraste perturbador. En público seguían siendo la pareja ideal, pero en privado se transformaban en arquitectos de un horror cuidadosamente planeado. Cada paso era calculado, cada decisión reforzaba la idea de que estaban destinados a vivir al margen de la moral. Para Carla, no había mayor muestra de amor que entregarse por completo a las exigencias de Paul. Para él, no había mayor poder que tener a su lado a alguien que no solo lo aceptaba, sino que lo alentaba.
El monstruo ya no estaba oculto, estaba en plena gestación. El poder de atracción que ambos ejercían sobre los demás seguía funcionando como un disfraz perfecto. Nadie sospechaba que detrás de esas sonrisas encantadoras se gestaba una historia de violencia y terror. La familia de Carla veía en Paul a un joven ideal, alguien que podía asegurarle un futuro prometedor. Los amigos admiraban la intensidad de la pareja, sin imaginar que esa intensidad se nutría de secretos siniestros. Cada día que pasaba, la doble vida se volvía más sólida. Cuanto más adorados eran en público, más crueles se volvían en privado. Este contraste alimentaba la sensación de impunidad, dándoles la certeza de que podían ir mucho más lejos sin levantar sospechas. Y mientras el mundo celebraba su romance, ellos se hundían en una oscuridad compartida, convencidos de que juntos estaban destinados a desafiar todas las reglas. El amor, lejos de salvarlos, se había convertido en su condena. La obsesión de Paul con el control alcanzaba niveles insoportables. Vigilaba cada movimiento de Carla, dictaba cómo debía vestirse, hablar e incluso comportarse frente a los demás. Lo inquietante era que ella aceptaba esas imposiciones con una mezcla de miedo y fascinación, convencida de que esa era la forma de mantener viva su relación. Poco a poco perdió su propia identidad, transformándose en un reflejo de los deseos de Paul. El círculo de sumisión y poder los mantenía unidos, reforzando una dinámica en la que el amor estaba contaminado por la violencia psicológica. En la intimidad, esa manipulación se convertía en un combustible que alimentaba sus fantasías más retorcidas. Nadie alrededor sospechaba que la joven de rostro angelical estaba atrapada en una telaraña invisible, que no solo la ataba a Paul, sino que la convertía en cómplice de una oscuridad que pronto saldría a la luz con consecuencias devastadoras. Los rumores en el vecindario sobre un hombre que atacaba mujeres comenzaron a circular. Algunas jóvenes habían denunciado encuentros perturbadores, pero la policía no lograba dar con el culpable. Paul, con su habilidad para aparentar normalidad, seguía libre, perfeccionando cada vez más sus métodos. Carla escuchaba esas historias con una mezcla de miedo y orgullo secreto, sabiendo que compartía el lecho con el hombre que provocaba ese terror en la comunidad. Esa dualidad la desgarraba, pero también la mantenía atada a él con una fuerza invisible. El silencio se convirtió en su arma más peligrosa. Sabía, callaba y protegía. Al hacerlo, se hundía más en la complicidad, convencida de que su destino estaba unido irremediablemente al de Paul. Cada nueva agresión era un paso más en el camino que recorrían juntos hacia un abismo del que ya no habría regreso. Las exigencias de Paul alcanzaron un punto extremo cuando comenzó a pedirle a Carla pruebas concretas de fidelidad a sus deseos más prohibidos. Él no se conformaba con su apoyo silencioso. Quería verla actuar, participar, ser parte activa de sus crímenes. Carla, atrapada entre el miedo y la obsesión, aceptó condiciones que la marcarían para siempre. La línea que la separaba de la víctima y la cómplice desapareció, transformándola en pieza esencial de un juego perverso. Paul encontraba placer no solo en someterla, sino en ver cómo ella aceptaba humillaciones y actos de crueldad como muestras de amor. Esa dinámica fortalecía aún más su control, pues cada concesión de Carla era una cadena nueva que la unía a él. Lo que empezó como un romance ardiente se había convertido en una unión oscura, cimentada en la sangre y en un pacto de silencio inquebrantable. El comportamiento de Paul comenzó a levantar sospechas entre algunos conocidos, que notaban en él un carácter arrogante y comentarios inquietantes hacia las mujeres. Sin embargo, su apariencia impecable y su capacidad de seducción lograban disipar cualquier duda.
Carla se encargaba de reforzar esa fachada, mostrándose siempre sonriente a su lado, defendiendo su imagen y minimizando cualquier señal de alarma. De esa manera, el monstruo permanecía oculto, protegido por la máscara de la normalidad. Era un juego peligroso. Cuanto más lo encubrían, más confiado se sentía Paul para llevar adelante sus planes. Carla, consciente del riesgo, se convencía de que estaba haciendo lo correcto, pues en su mente el amor justificaba cualquier sacrificio. La pareja se volvía así intocable a los ojos de quienes los rodeaban, mientras en secreto cultivaban una vida marcada por la violencia y el deseo de transgredir todos los límites. El control absoluto de Paul alcanzaba incluso los círculos familiares. Visitaba a los padres de Carla con una amabilidad exagerada, logrando ganarse su confianza y simpatía. Ellos lo veían como el joven ideal para su hija, sin sospechar que estaban frente a un hombre capaz de los actos más atroces. Carla, por su parte, actuaba como si todo estuviera bajo control, ocultando su sufrimiento y sus secretos detrás de sonrisas ensayadas. Esa aprobación familiar reforzaba aún más el dominio de Paul, quien encontraba en esa confianza un escudo perfecto contra cualquier acusación. Nadie sospechaba que la relación estaba basada en el miedo y la manipulación. En silencio, Carla se hundía cada vez más en una cárcel emocional, convencida de que escapar no era una opción. La complicidad se había convertido en parte de su vida cotidiana, y lo peor aún estaba por venir. Las fantasías de Paul se tornaron cada vez más peligrosas, y para satisfacerlas, necesitaba llevarlas a un nivel más real. No le bastaba con la sumisión de... Carla quería víctimas que pudieran demostrar su poder absoluto. La presión sobre ella aumentó, obligándola a aceptar un papel activo en esos planes. Lo perturbador era que, lejos de resistirse, Carla comenzó a adoptar esa dinámica como parte de su propia identidad, convencida de que el amor verdadero implicaba complacer a Paul, sin importar el precio. Esa transformación fue el punto de quiebre. Dejó de ser la joven inocente, atrapada en una relación tóxica, para convertirse en colaboradora, consciente de crímenes en gestación. El pacto macabro entre ambos estaba sellado, y lo que hasta entonces había permanecido en las sombras estaba a punto de materializarse en hechos que estremecerían al país entero. La obsesión de Paul alcanzó un nivel en el que ya no podía contener sus impulsos. Sus fantasías exigían ser llevadas a la práctica, y su mente calculadora ideaba escenarios donde la violencia se mezclaba con el placer. Carla, atrapada por el miedo y la dependencia, se convirtió en la aliada perfecta para concretar esos deseos. Lo que antes eran conversaciones perturbadoras comenzó a transformarse en planes reales, donde cada detalle era analizado con precisión. Paul encontraba en Carla no solo una pareja, sino una extensión de sí mismo, alguien que le garantizaba silencio y complicidad. El ambiente en su hogar se impregnaba de tensión y oscuridad, mientras afuera seguían siendo vistos como una pareja ejemplar. Nadie podía imaginar que detrás de las paredes de aquella relación aparentemente normal se preparaban actos que marcarían la historia criminal de Canadá con un sello de horror imborrable. El primer gran quiebre ocurrió cuando Paul puso a prueba de manera definitiva la lealtad de Carla. No se conformaba con simples gestos de sumisión. Quería que ella participara de forma directa en sus planes macabros. Para Carla, la exigencia era insoportable, pero el miedo a perderlo la impulsó a ceder. Ese momento fue decisivo. La línea que aún la separaba de 1900 convertirse en cómplice activa desapareció por completo. Paul, satisfecho, entendió que podía llevar su relación a un nivel aún más extremo. La sensación de poder sobre Carla lo embriagaba, mientras ella justificaba sus acciones como una prueba de amor absoluto.
Desde ese instante, el pacto quedó sellado con hechos concretos. Ambos se hundieron juntos en una oscuridad de la que ya no habría escape. La historia de amor había muerto. Lo que quedaba era una alianza siniestra destinada a sembrar dolor. La primera víctima dentro de su círculo cercano fue un reflejo perturbador de la naturaleza de su relación. Paul, obsesionado con la idea de control absoluto, fijó sus ojos en alguien que representaba un desafío personal. Carla, a pesar del horror, aceptó formar parte del plan, convencida de que aquello era inevitable. La cercanía de la víctima con su propia vida cotidiana hacía que el crimen resultara aún más macabro, pues implicaba una traición de confianza. Fue el inicio de una cadena de atrocidades que desdibujaban cualquier frontera entre lo personal y lo monstruoso. Para Carla, significaba un punto sin retorno. Ya no podía alegar ignorancia ni sumisión pasiva. Era una participante activa en la construcción de un infierno. Paul, en cambio, encontraba en ese acto la confirmación de su poder y de la devoción absoluta de su pareja. La ejecución del plan fue tan fría como calculada. Paul disfrutaba de cada instante, mientras Carla, aunque perturbada, no se apartaba. Esa colaboración selló definitivamente su complicidad, transformando su relación en una sociedad criminal. La víctima se convirtió en el símbolo del pacto que los unía, un testimonio silencioso del horror compartido. Después de ese hecho, nada volvió a ser igual. Paul se sintió invencible, convencido de que podía repetir sus crímenes sin temor a ser descubierto. Carla, por su parte, se hundió en una mezcla de culpa y obediencia, atrapada en una espiral de la que ya no podía escapar. Aquello que para cualquier ser humano hubiera sido un límite insuperable, para ellos se transformó en la base de una nueva etapa en su relación. Una etapa donde el amor se confundía con la sangre, y el dolor ajeno era la confirmación de su vínculo enfermizo. La frialdad con la que ambos enfrentaron la realidad después del crimen resultaba escalofriante. Paul actuaba como si nada hubiera ocurrido, manteniendo su fachada impecable frente a la sociedad. Carla lo acompañaba con una serenidad que rozaba lo inhumano, como si hubiera aprendido a separar su vida pública de la pesadilla privada. Esa capacidad de ocultamiento los volvía aún más peligrosos, pues les permitía seguir adelante sin levantar sospechas. La normalidad se transformó en su mejor disfraz, un manto que cubría las huellas de la maldad. Mientras compartían cenas familiares o reuniones con amigos, guardaban dentro de sí un secreto que los unía más que cualquier promesa de amor. El pacto ya no era solo emocional, era criminal, y el hecho de mantenerlo oculto les daba una sensación de poder que los impulsaba a seguir explorando los límites de su perversión. A medida que avanzaban, la relación entre Paul y Carla se volvía cada vez más dependiente de la violencia. Era como si el amor inicial hubiera sido reemplazado por un combustible oscuro que necesitaba alimentarse constantemente. Cada crimen no solo fortalecía el dominio de Paul, sino también la unión con Carla, que veía en esos actos una forma de reafirmar su lugar a su lado. Tint, que para el mundo era una historia romántica de jóvenes apasionados, en realidad era un infierno compartido que crecía con cada secreto guardado. La obsesión de Paul se transformaba en rutina, y Carla, lejos de resistirse, comenzaba a asumirlo como parte natural de su vida. La pareja ya no existía en los parámetros normales. Se habían convertido en cómplices de un proyecto siniestro, una alianza que respiraba a través del dolor ajeno y se sostenía en un pacto de silencio mortal. El sentimiento de invulnerabilidad se apoderó de Paul y Carla,
Tras cada crimen, la tensión inicial se transformaba en una peligrosa confianza. La falta de sospechas por parte de las autoridades los convencía de que eran intocables, casi invisibles para el mundo exterior. Esa sensación alimentaba aún más sus impulsos, pues cada acto de violencia reforzaba la idea de que estaban destinados a algo especial, un propósito que solo ellos compartían. La rutina cotidiana de cenas familiares, paseos y encuentros sociales funcionaba como un disfraz perfecto, ocultando lo indescriptible. El contraste entre la fachada angelical de Carla y el carisma superficial de Paul hacía imposible que alguien pudiera vincularlos con el horror que provocaban. Así, la pareja se hundía cada vez más en un laberinto de perversión, convencidos de que nada podría interponerse en su camino ni romper el lazo macabro que los unía. Carla comenzó a experimentar un cambio interno inquietante. Lo que en un inicio le había causado miedo y rechazo, poco a poco se transformaba en rutina. Su amor por Paul se mezclaba con una aceptación extraña del dolor y la violencia, como si hubiera renunciado a su propia humanidad en favor de la devoción. Esa transformación la convertía en una pieza fundamental del engranaje, pues no solo obedecía, sino que empezaba a participar con una frialdad que la sorprendía a ella misma. Paul veía ese cambio con satisfacción, orgulloso de haber moldeado a su pareja hasta convertirla en la cómplice perfecta. Juntos ya no eran simplemente un hombre y una mujer, sino dos partes de una maquinaria de maldad. La normalidad de antaño había desaparecido, y en su lugar quedaba una unión cimentada en secretos oscuros, donde la empatía se había desvanecido por completo. Las víctimas comenzaban a formar parte de un patrón perturbador. Paul, con su obsesión por el control, seleccionaba cuidadosamente a quién dirigir su violencia, mientras Carla se convertía en el apoyo silencioso que lo ayudaba a ejecutar cada paso. El poder que él ejercía se extendía también sobre ella, pero lo verdaderamente aterrador era cómo Carla había aprendido a aceptar esa dinámica como si fuera un aspecto natural de su relación. El silencio de ambos se transformaba en un muro imposible de atravesar para quienes los rodeaban. Nadie sospechaba que detrás de las sonrisas y las fotos de pareja feliz se escondía un cementerio de secretos. Cada nueva víctima reforzaba el pacto que compartían, como si cada acto de crueldad fuera una ceremonia privada que reafirmaba su vínculo. Así, el amor se confundía con el horror, y lo prohibido se convirtió en su lenguaje compartido. La capacidad de Paul para manipular alcanzó niveles escalofriantes. Sabía cómo engañar a todos a su alrededor, desde familiares hasta compañeros de trabajo, manteniendo intacta su fachada de joven prometedor. Carla, con su apariencia angelical, era la coartada perfecta, reforzando la ilusión de que ambos eran inofensivos. Esa dualidad los hacía más peligrosos, pues les permitía actuar sin levantar sospechas. Mientras en público irradiaban encanto, en privado tramaban actos indescriptibles. El contraste entre esas dos vidas los fortalecía, dándoles una peligrosa sensación de poder. Carla, cada vez más involucrada, comenzaba a entender que ya no existía salida. Si alguna vez pensó en alejarse, sabía que estaba atrapada en una telaraña de secretos y crímenes que la unían a Paul para siempre. Su relación había dejado de ser una historia de amor. Ahora era una alianza criminal imposible de desatar. El círculo de silencio comenzó a expandirse cuando algunos conocidos notaron actitudes extrañas en la pareja. Comentarios fuera de lugar, miradas inquietantes o actitudes demasiado controladoras de Paul levantaban pequeñas alarmas. Sin embargo, nadie se atrevía a profundizar, convencidos de que eran simples exageraciones. Carla se encargaba de disipar las dudas con su dulzura y su aparente normalidad,
reforzando la imagen de pareja feliz. Esa habilidad para neutralizar sospechas les permitía continuar con sus planes sin obstáculos. La sociedad, confiada en las apariencias, se convertía en su mejor aliada, otorgándoles un anonimato perfecto. Mientras tanto, el vínculo entre ambos se endurecía con cada secreto compartido, creando una red de complicidad que resultaba casi imposible de romper. Lo que nadie imaginaba era que la oscuridad que ellos cultivaban ya estaba a punto de salir a la superficie con una fuerza devastadora. La espiral de violencia comenzó a desbordarse. Paul, insaciable, buscaba nuevas formas de satisfacer sus impulsos y Carla, atrapada, se veía obligada a seguirlo. Lo que antes ocurría en la sombra ahora amenazaba con hacerse visible, pues la intensidad de sus actos era cada vez mayor. El riesgo de ser descubiertos no los detenía. Al contrario, parecía excitar aún más a Paul, que disfrutaba del peligro. Carla, ya completamente atrapada, había perdido la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo aberrante. Vivía en un estado de anestesia moral, donde lo único importante era mantener su unión con él, aunque significara destruir todo lo demás. La pareja, que a los ojos del mundo seguía siendo encantadora, estaba en realidad al borde de un precipicio. El destino los empujaba hacia un desenlace inevitable, donde las máscaras ya no podrían sostenerse por mucho más tiempo. La tensión entre la vida pública y la privada de Paul y Carla alcanzaba niveles insostenibles. Mientras asistían a reuniones familiares y posaban para fotografías sonrientes, en la intimidad vivían un torbellino de violencia y obsesión. Esa doble existencia se volvió un combustible que los impulsaba a seguir adelante, como si disfrutaran de la contradicción de ser vistos como una pareja ejemplar, mientras ocultaban secretos inimaginables. Cada crimen era un recordatorio de que compartían algo exclusivo, un lazo que los separaba del resto del mundo. Pero esa misma oscuridad comenzaba a filtrarse en sus gestos, en sus miradas, en pequeños detalles que algunos empezaban a notar. Lo que ellos creían un disfraz perfecto empezaba a mostrar grietas, aunque todavía nadie podía imaginar la magnitud de lo que realmente ocurría detrás de aquellas paredes. Paul se mostraba cada vez más arrogante, como si estuviera convencido de que jamás sería descubierto. Sus actitudes desafiantes hacia conocidos y comentarios crueles en tono de broma empezaban a inquietar a algunos, pero eran rápidamente desestimados por su carisma superficial. Carla, por su parte, reforzaba el engaño con su aparente dulzura, como si su sola presencia desarmara cualquier sospecha. Esa combinación los hacía prácticamente intocables. Sin embargo, dentro de la relación, la tensión crecía. Paul exigía más y Carla, aunque atrapada, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La obediencia que antes surgía de la devoción ahora se mezclaba con un miedo profundo, pues comprendía que el hombre que tenía a su lado era incapaz de detenerse. La espiral descendente ya no tenía freno y ambos estaban demasiado hundidos para regresar a la superficie. Las víctimas aumentaban, y con ellas el peso de los secretos que Paul y Carla compartían. Cada rostro, cada recuerdo, se acumulaba en la memoria de ambos como cicatrices invisibles. Paul encontraba placer en revivir los detalles, en narrar lo ocurrido con una frialdad que helaba la sangre. Carla, aunque perturbada, escuchaba y asentía, atrapada en un ciclo donde el silencio era su única salida. La normalidad de su vida diaria se sostenía sobre una montaña de horrores ocultos, y esa carga empezaba a deformar su percepción del mundo. Ya no existían límites entre el amor y la violencia, entre la ternura y la crueldad.
Todo se mezclaba en una misma realidad torcida, y mientras más avanzaban, más imposible se hacía imaginar un futuro donde pudieran escapar del destino que ellos mismos habían forjado con sus propias manos. El miedo comenzó a instalarse en Carla de una manera más evidente. Aunque seguía mostrando lealtad hacia Paul, en su interior crecía una sensación de haber perdido el control absoluto de su vida. Cada vez que él proponía un nuevo acto, ella sentía cómo se apagaba una parte de sí misma. Sin embargo, su dependencia era tan grande que la idea de alejarse parecía impensable. Paul la había convertido en prisionera de un vínculo enfermizo, donde el amor era sinónimo de obediencia ciega. Aún así, en algunos momentos de soledad, Carla comenzaba a cuestionarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esos destellos de duda eran rápidamente sofocados por la presencia dominante de Paul, que sabía manipularla con precisión quirúrgica. La lucha interna de Carla se intensificaba, pero el pacto ya estaba demasiado sellado para romperse sin consecuencias devastadoras. La comunidad seguía sin imaginar lo que ocurría en las sombras. Mientras los rumores de ataques aislados crecían, Paul y Carla mantenían intacta su imagen de pareja perfecta. Esa desconexión entre lo que el mundo veía y lo que realmente sucedía les daba una ventaja peligrosa. Se movían como actores en un escenario, interpretando papeles diseñados para confundir y tranquilizar a quienes los rodeaban. La verdad permanecía escondida bajo capas de sonrisas y gestos encantadores. Pero esa actuación constante también comenzaba a desgastarlos. Mantener las dos vidas requería un esfuerzo psicológico enorme, y cada pequeño error podía significar el fin de la farsa. A pesar de ello, seguían adelante, convencidos de que eran invencibles. El monstruo que habían creado juntos se alimentaba de esa certeza, creciendo sin control y esperando el momento de estallar con consecuencias irreversibles. Paul, cada vez más dominado por sus impulsos, empezó a cometer errores. Su confianza excesiva lo llevaba a descuidarse, a dejar rastros que antes hubiera borrado con cuidado. Carla lo notaba, pero su papel ya no era el de cuestionar, sino el de encubrir. Esa complicidad la hundía aún más, pues entendía que su destino estaba ligado al de él, sin posibilidad de escape. Lo que antes había justificado como amor, ahora se sentía como una cadena irrompible. Las noches se volvían más tensas, los planes más arriesgados, y la sensación de que el desenlace se acercaba era cada vez más evidente. La pareja que alguna vez fue admirada por todos estaba a punto de ser descubierta por lo que realmente era. Una alianza construida sobre la violencia, el miedo y el deseo, incontrolable de traspasar todos los límites de la moralidad. La presión de la realidad finalmente comenzó a derrumbar la fachada. Las autoridades, tras múltiples denuncias, empezaron a conectar los hilos. Los testimonios de mujeres atacadas trazaban un perfil inquietantemente similar al de Paul, aunque todavía nadie imaginaba el alcance total de sus crímenes. Carla sentía el peso del colapso acercándose, atrapada entre el miedo a ser descubierta y el pánico de enfrentar sola a su pareja. Paul, en cambio, seguía actuando con arrogancia, convencido de que podía burlar a cualquiera. Esa diferencia en sus percepciones generó grietas en su unión, pues mientras ella veía el abismo aproximarse, él se aferraba a su orgullo enfermizo. El pacto macabro que los había unido comenzaba a tambalear, y por primera vez Carla se enfrentaba a la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. La tensión alcanzó un punto crítico cuando las investigaciones empezaron a acercarse demasiado. Las descripciones de las víctimas y las pruebas circunstanciales apuntaban a Paul con una claridad creciente. Carla, cada vez más asfixiada,
Entendió que ya no era solo cómplice, sino que también se convertiría en acusada. La lealtad que había sostenido durante tanto tiempo se resquebrajaba bajo el peso del miedo. En las noches, su mente se debatía entre la devoción ciega y la necesidad de sobrevivir. Paul, ajeno a esa tormenta interna, insistía en mantener su rutina de dominio y control, como si nada pudiera alcanzarlo. Pero los muros se cerraban lentamente, y la pareja que había jugado a ser invencible comenzaba a descubrir que la impunidad no era eterna. El monstruo estaba a punto de ser desenmascarado. La caída fue tan abrupta como inevitable. Las autoridades finalmente reunieron pruebas suficientes para incriminar a Paul, y la presión sobre Carla se volvió insoportable. Frente a la perspectiva de perderlo todo, ella tomó la decisión más fría de su vida: colaborar con la justicia. Lo que había comenzado como una unión inquebrantable se transformó en traición. Carla reveló secretos escalofriantes, confesando detalles que dejaron atónitos a los investigadores. Su testimonio fue la llave que destapó la magnitud del horror, mostrando al mundo lo que se ocultaba detrás de la pareja perfecta. La sociedad, incrédula, pasó de la admiración al espanto en cuestión de días. El pacto que parecía eterno se rompió en pedazos, y la lealtad que Carla había prometido se convirtió en el arma que selló la condena de Paul. El juicio expuso al público los detalles más macabros de la relación entre Paul y Carla. La imagen de la pareja perfecta quedó destruida para siempre, reemplazada por el retrato de dos cómplices en una danza de violencia y manipulación. Paul fue señalado como el principal responsable, mientras que Carla, amparada en su papel de víctima manipulada, obtuvo un trato más leve que generó indignación en todo el país. La historia se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva canadiense, recordando hasta dónde puede llegar la oscuridad cuando se disfraza de amor. El caso de Paul Bernardo y Carla Homolka no fue solo un crimen, fue la revelación de cómo la obsesión, la manipulación y la dependencia pueden transformar un romance en una pesadilla real. Y aún hoy, décadas después, el eco de esa historia sigue provocando escalofríos en quienes se atreven a mirarla de frente.